Toma tu lugar, por favor, amada iglesia. Todos nosotros como cristianos anhelamos, deseamos y buscamos las bendiciones de parte de Dios o las bendiciones que Dios ofrece. Y cuando me refiero a las bendiciones, no solamente me refiero a la prosperidad económica o exclusivamente a eso, aunque Dios nos bendice también económicamente, sino me refiero a otras bendiciones aún todavía más importantes, como la paz, el que Dios conteste una oración cuando estamos en medio de la adversidad y pueda mostrarnos la puerta de salida de ese problema, o cuando Dios nos sana físicamente, pero también cuando nos sana de nuestra alma. Qué bendición tan grande. O cuando Dios toca el corazón de alguno de nuestros familiares y es salvo, o de toda nuestra familia. ¿Quién no anhela esa bendición? O más bien, ¿quién anhela esa bendición? Pues yo creo que todos los que todavía tenemos familiares que no son salvos. Las bendiciones tan grandes que Dios hace de romper las cadenas y liberar al alcohólico, al drogadicto, esas son bendiciones tan grandes. O qué decir de su presencia, cuando Dios manifiesta su presencia en nuestras vidas, en nuestra casa. Esas bendiciones son tan grandes y tan hermosas. Ahora bien, algunas de estas bendiciones nosotros las recibimos casi automáticamente y rápidamente. Las recibimos a veces muy rápido, que incluso ni siquiera le pedimos a veces a Dios para recibir una de estas bendiciones o varias bendiciones que hemos recibido. Pero en otros casos, las bendiciones, para recibirlas, tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. Tiene que haber fe, tiene que haber perseverancia, tiene que haber una inversión de tiempo y una perseverancia en creerle a Dios para que esas bendiciones se hagan una realidad en nuestras vidas. Y quiero aclarar algo, amada iglesia: toda bendición es dada por su gracia, no es dada por un mérito humano o propio. Toda bendición, repito, no es porque hayas ayunado mucho, hayas orado mucho, o hayas venido muchas veces a la iglesia, o hayas dado mucho dinero o donado, ¿verdad?, para los misioneros. No, toda bendición es por gracia de Dios. Sin embargo, hay bendiciones que Dios está esperando, o para que las obtengamos esas bendiciones, ¿cuánto creemos? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánto lo deseamos? ¿Cuánto lo anhelamos verdaderamente? Y Dios prueba nuestros corazones a veces a través del tiempo, porque a veces no nos las da automáticamente como en otros casos. Así que en algunos casos las bendiciones vienen tan rápido como la pesca milagrosa que recibió el apóstol Pedro. Un milagro tan rápido y tan inesperado que Pedro ni siquiera se imaginó que en ese día iba a salir de todas sus deudas, que iba a poder pagar los impuestos, o que iba a poder tener prosperidad de esa pesca tan milagrosa que, repito, no registra la Biblia que Pedro lo haya pedido. Sin embargo, fue inesperada, sorprendente y muy rápida. Pero en otros casos la bendición tiene que llevar esfuerzo, sudor, tiempo, incluso pelear por ella, como en el caso de Jacob, que peleó, dice la Biblia, con el ángel por su bendición, y que ya se había pasado toda la noche, toda la madrugada, hasta que salió el sol, y el ángel le dice: ya está saliendo el sol. Y entonces el ángel le da la bendición. De tal manera fue tan grande la bendición que le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, perdón. Así que, dicho esto, amada iglesia, quiero hacerte una pregunta. Cuando ya obtenemos la bendición, ya sea que vino automáticamente o casi automáticamente, o ya sea que hayas perseverado mucho para obtenerla y que por la gracia de Dios la obtuviste, ¿qué pasa cuando ya hemos obtenido la bendición? ¿Qué pasa cuando tú ayunaste tantos años para que tu familiar viniera a la iglesia, se convirtiera, y eso ya es una realidad? ¿Qué pasa cuando tú oraste tanto para que Dios te sanara y ya Dios te sanó? ¿Qué pasa cuando tú estuviste pidiendo tanto tiempo por esa prosperidad económica y ya llegó? ¿Qué hacemos después de recibir la bendición? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos después de recibir la bendición?
Bueno, hay diferentes reacciones en nosotros. En la mayoría de los cristianos agradecemos a Dios. Venimos a la iglesia y le damos gracias a Dios por ello. En otros casos nos animamos más cuando recibimos la bendición de Dios y decimos: Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Lo volviste a hacer, y eso nos impulsa a servirle, a dejar nuestra comodidad, a ya no poner excusas en dónde voy a servir a Dios, sino que decidimos servirle, dar la milla extra, nos motiva a ir algo más allá. Y en otros casos, tristemente, la bendición, después de recibirla, los aleja de Dios. Los aleja de Dios. Así que hay diferentes reacciones que nosotros tenemos. Pero esta pregunta la vuelvo a poner en la mesa, en tu corazón, y así espero que llegue. ¿Qué hacemos después de recibir la bendición? Y esta pregunta surgió porque la semana pasada tuvimos una gran bendición en esta casa. Tuvimos un retiro con los jóvenes, un campamento, 120 jóvenes, que la mayoría de ellos, yo espero que hayan sido todos, pero si no, en la mayoría de ellos fueron tocados por Dios, fueron algunos bautizados, fueron algunos sanados, fueron algunos liberados, fueron tocados, fueron transformadas sus vidas. Y la pregunta que estaba analizando en estos días: y después de semejante bendición, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta que Dios puso en mi corazón y que hoy te comparto es cuidar la bendición. Después de recibir una bendición, es cuidar la bendición, atesorar la bendición. Así he titulado a este tema: atesorando la bendición. Y en primer lugar, amada iglesia, quiero decirte algo muy claro. Toda bendición genuina, la Biblia dice que toda bendición de Dios no añade tristeza con ella. Toda bendición de Dios es siempre para nuestro bien. Y toda bendición verdadera, solo hay una fuente. No hay dos o tres fuentes, solo hay una fuente. Toda bendición verdadera viene solamente de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17 lo describe, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Lo puedes leer conmigo? La primera parte, por favor. Dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto, ¿de quién desciende? ¿O de quién viene? De nuestro Dios, que es nuestro Padre. Así que, amada iglesia, todas las bendiciones que nosotros podemos alcanzar, aunque te hayan costado muchas oraciones, mucha fe, mucho sudor, muchas lágrimas, descienden de Dios. Si Dios no quisiera bendecirnos, simplemente no nos bendice. Por eso el apóstol Pablo dice: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Te digo algo: Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Por eso Él ha puesto su mirada en nosotros. Por eso estamos aquí en esta hora, por su gran amor, su gran misericordia. Y sin lugar a duda, creo yo en lo personal que la bendición más grande y el privilegio más extraordinario que pueda tener un ser humano es ser llamado hijo de Dios. No olvides que lo más importante ya lo tenemos, amada iglesia. Puedes seguir anhelando las bendiciones, puedes seguir teniendo proyectos, y ahora quiero esto, y quiero que Dios me use, y quiero expandir el ministerio que Dios me ha dado, y quiero una casita porque nunca he tenido una casa o un carro. Está bien. O quiero tener una carrera, ¿verdad? Está bien. O quiero casarme y tener 20 hijos. Bueno, está bien también. Si los quieres tener y los vas a mantener, pues adelante, sabrás tú, ¿verdad? Y son buenas las bendiciones y anhelar más bendiciones, pero la bendición
más grande es que Cristo nos amó, murió por nuestros pecados, le hemos recibido y ahora tenemos salvación por su gran amor. Si en este momento nosotros cesara nuestra vida, nosotros nos veríamos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Esa es la bendición más grande, que Él ha perdonado nuestros pecados, amada iglesia. ¿Cuántos se gozan con ello? Esa es la bendición más grande, nunca lo olvides, porque a veces por anhelar otras bendiciones que no son malas, repito, a veces perdemos de vista que ya tenemos lo más importante, ya tenemos a Cristo. Hay mucha gente que se siente miserable, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Y a veces podemos humanamente tener todo, y si no tenemos a Cristo no tenemos nada. A lo largo de la Biblia hay advertencias con respecto al descuido de las bendiciones que Dios nos da. Y quiero leerte algunos pasajes, y cuando te digo leértelos es que realmente no voy a tomar el tiempo para desglosar cada uno de ellos, pero quiero sembrarlos en tu corazón o que tú los puedas tener presentes. Repito, a lo largo de la Biblia hay advertencias con respecto al descuido de las bendiciones de parte de Dios, porque Dios no quiere que la bendición que Dios nos da seamos nosotros como esos niños que están pide y pide y pide y pide el juguete nuevo, y que cuando por fin el padre se los compra, el niño solamente le dura la emoción un día y al día siguiente lo ves botado en el patio de tu casa. Dios no quiere que desechemos las bendiciones, sino que las atesoremos. Hebreos capítulo 2 versículo 3 nos dice acerca del descuido de la más grande bendición de todas, y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la pregunta. ¿A dónde te vas a meter? Jesucristo lo dijo, bueno, más bien no Jesucristo, lo dijo el apóstol Juan en San Juan capítulo 3. Esta es la condenación, que los hombres viendo la luz amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación no es porque Dios dice tú eres condenado, tú eres salvo, tú eres perdonado, tú no eres perdonado. No, la condenación es porque el mismo ser humano rechaza la salvación, rechaza al Salvador. ¿Cómo, a dónde nos vamos a meter si descuidamos una salvación tan grande? Puedes poner miles de pretextos de ya no venir a la iglesia. Hay otras iglesias, hermano. Si nosotros estamos mal, hay otras iglesias que están mejor que nosotros. Si aquí te hacen daño o te sacan la lengua, ¿verdad? O te molestan, hay otras iglesias donde también te sacarán la lengua y también te molestarán. Eso no lo vamos a cambiar porque la iglesia es imperfecta. Pero hace años yo le dije a Dios: Señor, la gente me puede hacer cosas y los cristianos, pero los cristianos y el pastor no me salvaron. Tú me salvaste y mi compromiso es con Cristo. Dice Hechos capítulo 6 versículo 2, Nueva Versión Internacional: así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles, ¿qué dice ahí? Descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. El descuido del ministerio. ¿Cuántos de los que están aquí tienen llamado ministerial para ser pastores, pero ni por aquí les pasa, por el afán, por solamente estar pensando en sus negocios, en el trabajo y en los problemas? ¿Cuántos de los que están aquí tienen llamado para enseñarle a los niños, para ser misioneros? Y dice aquí: nosotros no vamos a descuidar el llamado que Dios nos dio para enseñar por andar atendiendo las mesas. No se nos caen las manos, dirían los apóstoles en otras palabras. Lo hemos hecho, hemos servido las mesas, pero ese no es nuestro llamado y no vamos a descuidar lo más importante por lo menos importante. No descuides tu llamado de Dios por tu carrera. No descuides el llamado de Dios por el dinero, porque entonces estarás poniendo al dinero como tu Señor y no a Cristo.
Primera de Timoteo 4:14, ya casi nadie dice amén. Ay, Dios mío. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué está diciendo aquí? No descuides no solo el ministerio, sino el don. El don que el Espíritu Santo te ha dado o que Cristo te ha dado, ¿verdad? El don del Espíritu Santo. Aquí habla específicamente más que de Cristo, el don del Espíritu Santo. Ya sea el don de hablar en lenguas, de profecía, de sanidad. Dios nos ha dado dones, amada iglesia. ¿Cuántos sabemos eso? Así que el descuido de las bendiciones de Dios puede ir desde descuidar la salvación hasta descuidar las bendiciones económicas que Dios nos ha dado. Y hay mucha gente que dice, pues tan solo es dinero. No, no es solo dinero, son bendiciones que Dios te está dando. Y hay gente que descuida. A veces se compran un celular de 20,000 pesos y lo descuidan, lo rompen. ¿Y qué dicen? Mañana compraremos otro, Dios proveerá. Por supuesto que Dios es proveedor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no cuidamos y atesoramos las bendiciones de Dios? Repito, desde la salvación hasta el ministerio, hasta los dones, hasta la economía. ¿Qué crees que pase cuando Dios ve que una persona no está cuidando las bendiciones de parte de Dios? ¿Crees que Dios añada más bendición a él? Amada iglesia, hace tiempo predicamos, hace más de 2 años, una predicación muy importante. Cuando obtenemos nosotros el éxito en alguna área de nuestra vida, es maravilloso, pero también es muy peligroso. Cuando nosotros, por ejemplo, es un ejemplo, como seres humanos anhelamos tanto casarnos, y hicimos un preparativo y no sé, los jóvenes, ¿verdad? Los que se comprometen dicen, de aquí a 2 años nos casamos. Y medio año antes estuvieron con todos los preparativos, gastando, invirtiendo, trabajando arduamente y se casan. Es una gran bendición si se casan, ¿verdad?, conforme al diseño de Dios. Sin embargo, lo que quiero resaltar es lo siguiente. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué sucede después de que ya se consumó la bendición? Que ya te dio la bendición. O la persona que terminó su carrera con tanto esfuerzo y Dios le bendijo al ser profesionista de diferente tipo de carrera, no importa cuál. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, repito, cuando tú estuviste orando tanto por un familiar y ya viene el familiar? Y le pediste tanto a Dios que se convirtiera, no sé, por ejemplo, tu hijo, y ya viene tu hijo. ¿Qué es lo que sucede en nuestros corazones? La bendición es extraordinaria, pero también el éxito, cuando lo alcanzamos en alguna esfera de nuestra vida, es peligroso. Porque si no tenemos puestos bien nuestros pies en la roca que es Cristo, esa misma bendición nos puede jugar en contra. ¿Sí me sigues hasta acá? Recuerdo yo, antes de pasar al siguiente punto, hace rato que estaba orando, recordé que Elías, después de una sorprendente victoria, están los profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Te pongo en contexto, el pueblo no buscaba a Dios. El pueblo, la mayoría de ellos no buscaba a Dios, y estos profetas de Baal eran prácticamente hijos del diablo. Y entonces Elías, solo contra 400 profetas, hijos del diablo, prácticamente un cristiano contra 400 satanistas de alto rango. ¿Te puedes imaginar la escena? El pueblo no buscaba a Dios, era incrédulo. Y Elías levanta su voz y dice: hoy se va a manifestar quién es Dios. Si Baal es Dios, pues entonces adórenle y búsquenle a Baal. Pero si Dios es Dios, porque así es, Dios es Dios, entonces hagan un compromiso con Dios. Y les dice: van a seguir cavilando en sus pensamientos, van a seguir vacilando si buscan o no buscan a Dios. Un poquito con Dios, ¿verdad? Y un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Van a seguir con esa duda, con esa incertidumbre. Decídanse hoy, porque hoy se va a manifestar quién es verdaderamente Dios.
Y entonces los profetas empezaron a hacer sus ritos. Y Baal nunca se manifestó. De hecho, Elías se burlaba y decía: órenle más fuerte, porque a lo mejor está dormido. Y nunca se manifestó Baal. Pero cuando Elías empezó a orar, fuego del cielo cayó sobre el altar que consumió incluso el agua que estaba alrededor. Porque Dios es Dios, amada iglesia, y Dios se manifiesta con poder precisamente para demostrar que Él es el verdadero. No hay otro. Pero después de esa victoria tan extraordinaria, Elías, de alguna de otra manera, algo sucedió en su corazón. Que Jezabel, la reina del pueblo de Israel, hija del diablo, satanista, bruja, hechicera, manipuladora, controlaba a su esposo. Por eso ese espíritu de Jezabel tú lo tienes que estudiar y te va a sorprender cuando tú lo estudies. Porque sigue estando aún dentro, tristemente, de algunas iglesias, o influenciando a varias mujeres, y no solo a mujeres, sino también a hombres, el espíritu jezabélico. Y Jezabel le dice, cuando sabe toda la situación, que Elías mata a los 400 profetas y le dice: te digo que mañana o tal fecha, le pone ahí, te mataré, Elías. Y cuando escucha eso Elías, casi dice como nosotros: patitas, ¿para qué las quiero? Sale huyendo y empieza a entrar a una gran depresión. Amada iglesia, ¿no te ha pasado? Y analízalo por unos momentos antes de pasar al siguiente punto, que tanto has anhelado algo que cuando lo tienes pareciera que en lugar de llenarte no te satisface. Yo he visto a tantos matrimonios que lucharon tanto y digo: pues es lo que querías, casarte con esta persona, y ahora tienes una cara que se está cayendo en el suelo. Tanto querías el ministerio, sí, pero no pensé que fuera así. Tanto querías viajar a otro país y ahora ya te quieres regresar. Tanto querías ahora entrar a la universidad y ahora, ¿verdad? Ya pareciera que te es tan fastidioso. No es porque a veces las bendiciones no son lo que parecen, tal vez, pero a veces no, hay algo que pasa en nuestro corazón. Las bendiciones son buenas, pero también tenemos que estar preparados para recibirlas. Agradece por lo poco, no menosprecies lo poco, para que cuando venga lo mucho tú sigas glorificando a Dios y sepas que toda la gloria no es por ti ni es para ti, sino es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, alguien lo tiene que creer en esta hora, en el nombre de Jesús. Así que, amada iglesia, que no nos pase como Elías después de recibir semejante bendición. Tenemos que ir por algo más. Tenemos que anhelar algo más. Tenemos que agradecerle a Dios por ello, pero poner nuestra mirada en que todavía no se ha terminado la meta. ¿Sabes qué? A veces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos casi un año que no hemos salido de vacaciones. Y te cuento este chisme santo porque sé que tú no dices nada. Dices todo, pero bueno. Y te cuento esto. Tenemos casi un año de trabajar arduamente. De verdad. Llegamos al campamento y creo que nos faltó ahí sabiduría. Llegamos al campamento, yo en lo personal muy cansado, súper cansado. O sea, el día jueves yo estaba, pero así como si ya hubiéramos terminado el campamento, y dije: Dios mío, apenas estamos comenzando. Y cuando vi a algunos latositos de los chavos por acá y por allá, y que les estábamos diciendo: y haz esto y haz lo, y no lo hacían. Bueno, dije: Dios mío, apenas comienza esta situación. Sin embargo, yo pensé esto: terminando el campamento, llegamos el sábado en la noche, el domingo estamos en el servicio, y el lunes, como Elías, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, vamos a descansar, ¿verdad? Y hay personas que nos dijo: descansen porque bien merecido lo tienen. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, solo Dios lo sabrá, si merecido lo tenemos o no. De que hemos trabajado, le hemos chambeado, hemos sudado,
y hemos seguido trabajando. Pero hay algo que Dios puso en mi corazón: no lo hagas tan rápido. No descuides la bendición que yo les he dado. Es algo que Dios puso en mi corazón. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces cuando tú recibes una gran bendición, tú dices: yo lo merezco. Ahora mi recompensa de descansar. ¿Sabes cuándo caen los atletas? Después de las Olimpiadas. Escucha bien esto. ¿Sabes cuándo caen los atletas? Los grandes atletas que se han llevado medallas de oro y han cometido cada burrada que le han quitado las medallas que ya ganaron después de las Olimpiadas. Se estuvieron preparando 4 años. Y cuando logran algunos de ellos obtener medalla de bronce o de plata o de oro, o algunos, como ese nadador americano, ¿verdad? Que se llevó quién sabe cuántas medallas en una sola olimpiada, casi 10 o no sé cuántas, y que ya no le cabían en el cuello y ya estaba casi jorobado de tanta medalla de oro que tenía. Ve su historial y después, ¿qué cometió él? Las caídas a veces son después de la bendición, hermano, no antes. Tenemos que aprender de esto. Si tú logras algo que has anhelado tanto, tenemos que tener bien puestos nuestros pies sobre la roca, seguirle dando gracias a Dios y no creer: yo lo merezco y esto es por mí y esto es por mis méritos, sino siempre reconocer que todo es por la gracia de Dios. Y si vino tu familiar, bendito sea Dios que escuchó tus oraciones, pero no fueron solo tus oraciones, fue el amor de Dios hacia esa persona, porque Dios tiene misericordia. Repito este versículo: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 12. Mateo capítulo 13, versículo 12. ¿Seguimos aquí, amada iglesia? Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Lo puedes leer juntamente conmigo, por favor? Fuerte. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuando nosotros leemos este versículo, para la mayoría de nosotros pareciera que es totalmente injusto. Y aquí Cristo lo está diciendo y lo está afirmando, y lo está no solo afirmando, sino aprobando. Y está diciendo lo siguiente: al que tiene se le va a dar más. Para una mentalidad de miseria y de pobreza dice: no, es que, o sea, por eso es lo que te digo, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Y ahí entramos en esos conceptos humanistas, pero totalmente desubicados de la palabra de Dios. Y empezamos a pensar: qué injusticia. A ver, al que tiene se le va a dar más y al que tiene poquito se le va a quitar. ¿A dónde vamos con esto, por favor? Pero tenemos que entender lo que dijo Jesús. En primer lugar, se está refiriendo a 2 grupos de personas diferentes. En primer lugar, uno de ellos es la multitud y otro de ellos son los discípulos. Vamos a hablar acerca de la multitud. Los 2 grupos, antes de entrar a la multitud, los 2 grupos habían recibido múltiples bendiciones de parte de Dios, pero tenían estados muy diferentes espirituales y de alma y de corazón y de reacción hacia Dios. ¿Sí me sigues hasta acá, amada iglesia? Es que fíjate esto, que después lo vamos a profundizar en otra predicación, y que le dije a una persona no hace mucho tiempo. Me preguntó algunas cosas, me pidió consejería para algunas cuestiones familiares, y yo le dije: tienes que tomar en cuenta esto, que aunque hagas lo correcto, porque él básicamente lo que me decía es que estoy entre la espada y la pared con estas personas y con estas personas. Y entonces le dije lo siguiente: tienes que tomar en cuenta esto, que aunque tú hagas lo correcto, no garantiza que la respuesta de las personas vaya a ser favorable hacia tu vida.
¿Ok? Te vuelvo a repetir o si captaste. El que tú hagas lo correcto, mi hermano, no va a garantizar que tú le agrades a estas personas y le agrades a estas personas, aunque hagamos lo correcto y lo llevamos a Dios. Dios siempre hace lo correcto, pero no garantiza que tu reacción y mi reacción sea siempre la mejor. Dios no pide permiso y Él hace lo que debe de hacer porque Él es perfecto. Pero muchas veces, o todas las veces, que Dios opera, que Dios se mueve, aunque Él se mueva perfectamente, las reacciones de nosotros a veces son malas. Dios le da la bendición a esta persona y le agradece. Dios le da la bendición a esta persona y se aleja de la iglesia. Aquí hay personas que no podían tener hijos. ¿Y qué crees que pasó? De 3 casos, 2 casos, cuando los tuvieron, ya no vienen a la iglesia. Y les llamamos, o casi ya no vienen, y les llamamos. Y les decimos, ¿por qué ya no vienes casi a la iglesia? Porque tengo que cuidar a mi hijo. ¿Sí me entiendes? O sea, la reacción de Dios es correcta. La acción, de Dios es correcta, pero no garantiza que tengamos buenas reacciones nosotros. Tanto que estaba anhelando ese trabajo, Dios se lo da y en lugar de agradecerle, se aleja de él. Ya se casó, pues ahora su prioridad es su matrimonio, ya no Dios. Ya Dios le concedió ser pastor. Pues aunque tú puedas pensar, bueno, va a estar más cerca de Dios, no garantiza que un pastor esté más cerca de Dios. Porque puede estar metido en su ministerio y ya no buscar a Dios. Puede estar sirviendo y lejos de Dios. Los dos, la multitud y los discípulos, fueron bendecidos con múltiples bendiciones, pero tuvieron reacciones distintas y diferentes. Vamos a ver un poco acerca de los dos. Primero, la multitud. La multitud, fíjate bien, había recibido muchas bendiciones de parte de Jesús, pero hay algo muy interesante: no había recibido a Jesús. Aquí entramos a algo también muy importante. Tú tienes que verificar en tu corazón que primero seas cristiano, porque mucha gente aquí solo quiere venir a recibir bendición, pero no viene a recibir a Cristo. Y mucha gente dice que me saquen los demonios, que me den una despensa, ore por mí, pastor, ayúdeme en esto, ¿verdad? Hasta me ponen en cuestiones legales. Digo, yo no soy abogado, hermano. Yo no sé qué puedes hacer en eso. Todo quieren que le resuelva. Queremos múltiples bendiciones, pero no queremos al autor de las bendiciones. Y quiero decirte algo muy importante: la bendición en las multitudes nunca se sostuvo, porque el que sostiene la bendición es el autor de la bendición, que es Cristo. ¿Has visto a gente que ha sido súper bendecida y ahorita no tiene nada, está en la miseria? No solo económica, sino espiritual. Y dices, ¿pero qué le pasó? Incluso yo conozco a gente que está en el manicomio hoy en día, gente que está tomando en las calles, y dices, se destrozó todo: su empresa, su ministerio, su matrimonio, todo. Y dices, pero estaba en la cúspide de las bendiciones. ¿Qué le pasó? Es que las bendiciones no se sostienen si no está el autor de las bendiciones ahí. La multitud tenía bendiciones, pero no tenía el autor de las bendiciones. Dile al que está a tu lado, cuida que el autor de las bendiciones esté dentro de ti. Esté dentro de ti. Fíjate lo que dice esta expresión: pero al que no tiene. Esta expresión, pero al que no tiene, que ya lo leímos en el versículo de Mateo, habla de quien lo deja escapar. O sea, cuando dice, pero al que no tiene se le quitará, ¿verdad? Y tú dices, qué injusto, pues si tiene bien poquito, ahora le van a quitar. Pobrecito, ¿dónde va a quedar?
Pero fíjate lo que significa o da a entender, pero al que no tiene, habla de aquel que lo deja escapar o no lo usa como si fuera una cosa sin valor. Al que no tiene, es que no lo aprecia, es que no lo usa, es que no lo valora, es que lo deja escapar. Por eso tú debes de abrazar tus bendiciones, mi hermano, pero sobre todas las cosas al autor de ellas, que es Cristo Jesús. Y luego también esta expresión, le será quitado. Al que no tiene o al que tiene poco, le será quitado. ¿Qué da a entender? Le será quitado. Este es un principio muy importante que no solo se usa en este versículo específicamente, sino en varias partes de la Biblia. Y lo que está diciendo es que lo que no se usa, tarde que temprano se va deteriorando. Y todo lo que se va deteriorando se va extinguiendo y le será quitado. Una casa, ¿sabes que se deteriora más cuando no la habitan que cuando la habitan? Las bendiciones que Dios te está dando, ¿tú las estás usando o las has dejado ahí? ¿Te ha dado un matrimonio? ¿Lo has abandonado? Y tú puedes decir, pues no me he divorciado. ¿Y eso qué? Muchos durmiendo en la misma cama, pero no compartiendo el mismo amor. Muchos comiendo en la misma mesa, pero peleando sin paz. Lo que Dios te ha dado, ¿lo sigues usando, las bendiciones de Dios? ¿O se te están escapando, se están deteriorando, se están oxidando? Lo que Dios nos da, amada iglesia, si no lo usamos, yo no sé si Él no nos quite o simplemente nos será quitado, porque dice la Biblia, le será quitado. Así que no se trata de justicia, sino de qué tanto se aprecia la bendición de Dios. Repito esto, no se trata de justicia, sino de qué tanto se aprecia la bendición de Dios. Sin embargo, por ejemplo, con los discípulos por otro lado habían aceptado al autor de las bendiciones. Las bendiciones se sostenían porque estaba Cristo ahí en sus corazones. Los discípulos tenían fe, por lo tanto tenían la capacidad de recibir más que la multitud. Por eso dice que al que tiene se le dará más, porque los discípulos tenían fe. Y mientras tú tengas fe, entonces la mano poderosa de Dios se va a mover y los cielos están abiertos a un corazón que le sigue creyendo a Dios, aunque vea lo más difícil y lo imposible delante de sus ojos. Dice, pues yo no pongo mi mirada en lo que se ve, sino en aquello que no se ve. Yo le creo a las promesas de Dios. Dios me ha prometido que Dios traerá salvación tarde que temprano a mi casa, y yo lo creo. Y entonces cuando tú tienes fe, se añade más bendición, no solo sobre tu vida, sino sobre tu casa. Y dice también algo muy importante que yo quiero que prestes atención. Cualquiera que tiene, la expresión cualquiera que tiene, porque ya lo leímos, es decir, el que guarda como cosa de estima. Cualquiera que tiene, el que guarda como cosa de estima. Los discípulos estaban apreciando las bendiciones de Cristo, por tanto Él les iba a añadir más. El que no aprecia la bendición, entonces cierra la puerta para la bendición. Cuando tú aprecias la bendición, aunque sea muy chiquita, entonces prepárate, porque si la aprecias, la bendición aunque sea muy chiquita, Dios te va a bendecir con más. Dios va a añadir más. Mira, amada iglesia, si tú tienes el llamado para ser pastor, por ejemplo, alguien aquí, si tú cuidas bien de tu casa, Dios te va a dar ovejas. Si te da 5 ovejas y las cuidas bien, Dios te va a añadir más. Pero cuando no cuidamos eso, entonces Dios no añade más. Los discípulos estaban apreciando eso, las bendiciones de Dios. Pero también algo muy importante, cuando dice les será dado más, habla de que serán recompensados con más cosas al recibir con tanto aprecio lo que recibieron al principio. Una de las cosas muy importantes en el caso de los discípulos, su reacción era que compartían lo que Cristo ya les había dado.
Para cuidar la bendición no solo es apreciarla, abrazarla, atesorarla, agradecerle a Dios, sino para cuidar la bendición también es compartir la bendición. Los que vinieron del campamento, de este retiro, ¿saben cómo pueden cuidar su bendición? Cuando ustedes comparten lo que vivieron allá. Si ustedes jóvenes comparten lo que vivieron allá, contando su testimonio, yendo con otros jóvenes y decir: ya no me voy a centrar en mi vida, ya no me voy a conmiserar, ¿verdad?, con mis problemas, sino que ahora voy a ver por otros jóvenes que hayan ido al campamento, que no hayan ido al campamento. Yo voy a ser instrumento y les voy a compartir de gracia lo que recibí de gracia, se los voy a compartir a ellos. Entonces tú cuidas tu bendición y la ensanchas, mi hermano. Esto es algo sumamente importante lo que estoy diciendo. Creo que poco lo han entendido. ¿Por qué hay personas que les es quitado lo poco? Porque nunca comparten. Nunca comparten. Se comieron el pastel ellos solitos y se engordaron. Nunca lo compartieron. Dios los toca y se quedan con eso. Dios les revela algo y se quedan con eso. No lo comparten con nadie. Dios los empieza a bendecir en su economía y solo se compran su casa, solo se compran su carro, pero no comparten con la familia, no comparten con los demás. Date cuenta tú, si estás mal económicamente, cuántas veces Dios te ha bendecido y solamente vistes para ti. Y vámonos a Acapulco, vieja, y vamos a comprar el carrito, y vamos al Chedrauli, dirían algunos, ¿no? A llenar el otro carrito ahí, solamente para ti. ¿Qué vas a hacer con tus valecitos de diciembre? ¿Qué vas a hacer con tu aguinaldo, mi hermano? Algunos ya se lo gastaron. Tú podrás decir: pero todavía no llegamos. Sí, pastor, sí, ya se lo gastaron. Están súper endeudados. Ya se lo gastaron. No tenemos visión de reino, de ensanchar y de compartir a los demás. Hermano, para que un negocio crezca se le tiene que invertir. Para que el reino crezca se le tiene que invertir al reino. Para que tu familia crezca se le tiene que invertir a tu familia. Para que un matrimonio crezca se le tiene que invertir al matrimonio. Nosotros no queremos dar nada, solo queremos recibir. Pero una de las mejores formas para que Dios añada bendición, si tú ya tienes bendición y te dé Dios más bendición, es que compartas. El que comparte cada día va a ser más próspero, más bendecido, no solo en la economía, sino en todas las áreas que comparte la bendición de parte de Dios. No, hermano, qué aplauso tan mediocre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si se lo vas a dar, dáselo bien. ¿Sabes qué me dijo una persona hace años que lo he compartido en otras ocasiones? Este señor, porque no es cristiano sinceramente, este señor tenía más de 60 años y vivía en pobreza prácticamente total. ¿Y sabes qué me dice? Dice: mi coraje es que los ricos no comparten. Y yo me puse a pensar: ¿y por qué tú estás pobre? Porque no ha compartido. Cuando tú eres pobre en algo, mi hermano, no solo en la economía, cuando eres pobre en algo, es porque no compartes. Si tú compartes, Dios te va a bendecir. Y hablando de compartir, quiero contarte una historia que leí, que tal vez algunos que siguen también a este pastor de estos rumbos, compartió, y me llamó poderosamente la atención de lo que compartió. Una historia. Él se llamó Anton, era un judío, dueño de una de las panaderías más exitosas en Alemania. Pero él, como millones de judíos, vivió el terrible holocausto causado por Hitler y por todos los nazis, que mataron a más de 6 millones de judíos, que realmente esa es la cifra, pero se cree que son muchísimos más. Él cuenta así su historia, y es una historia cortita y quiero que prestes atención. Dice que él, cuando era adolescente, lo subieron a un tren rumbo a Auschwitz. Días enteros sin comer, sin tomar agua y sin tener abrigo. Estaba nevando y hacía un frío que calaba los huesos. Y así iban en el vagón que dice que respiraba a muerte, que por todos los rincones se veía la muerte en ese vagón. Junto a él cuenta y lo dice así: junto a mí iba un anciano temblando de frío sin parar. Yo estaba congelado, pero usé mis manos para frotar sus manos. Usé mis manos
para calentar su cara y sus pies. Lo abracé toda la noche y le hablé y le dije: no te rindas, no te mueras. Cuando salió el sol, algo sorprendente me estremeció, dice Anton. Todos los demás del vagón habían muerto, excepto el anciano y yo. Él vivió porque lo mantuve caliente. Yo viví porque lo mantuve vivo. Fíjate esto, hermano. Dice, él vivió porque lo mantuve caliente. Yo viví porque lo mantuve vivo. Y Anton termina con estas palabras: el secreto de la supervivencia es calentar el corazón de los demás. Cuando das calor, lo recibes también. Cuando ayudas a vivir, vives tú también. Vives tú también, amada iglesia. ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estamos aportando a este mundo? Estamos viendo en ocasiones, mi esposa y yo, una serie. Y hay una persona que dice: yo lo merezco, es que yo me lo merezco. Y le digo: ¿te das cuenta cómo usa tanto? Yo me lo merezco, yo me lo merezco. Y le digo: ¿qué ha hecho? Yo no me merezco la salvación, aunque he trabajado 26 años para el reino y le he servido desde los 16 años. Yo no me merezco las bendiciones de Dios. ¿Qué te mereces tú, mi hermano? ¿Qué nos merecemos nosotros? Bíblicamente, lo único que nos merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado, me incluyo, por supuesto, yo. Yo no merezco el Espíritu Santo, su presencia, ni estar parado enfrente de ustedes para predicarles. No me merezco que Dios me reciba en este lugar que hemos consagrado como casa para Él. Yo no me lo merezco. Sin embargo, cuando obtenemos una gran bendición, una gran victoria, pensamos que no nos merecemos. Por eso luego caemos. No nos merecemos nada. Todo es por gracia. Y así, de esa misma forma, lo deberíamos de compartir. ¿Por qué tanta gente se está muriendo de frío espiritual? Porque no da nada. Calienta a otros y te calentarás a ti. Ama a otros y también el amor fluirá en ti. Bendice a otros y también otros te bendecirán. Extiende tu mano para dar, y entonces Dios la llenará para darte a ti, hermano. Tenemos que tomar esa actitud en el nombre de Jesús. Yo a veces me veo a mí, veo a varias personas, sin mencionar a nadie en específico. Digo, él ya está cansado de servir. Él ya cree que dio todo. Cuando tú ves, por ejemplo, no sé cuántos de aquí han visto la serie de Los Escogidos o Los Elegidos, de los discípulos de Jesús, pues. Y te das cuenta que ellos seguían adelante. Y yo veo y estudio la vida de Pablo, de los grandes hombres de Dios. No tenían a veces ni casa, no tenían nada, hermano, y seguían sirviendo y no creían. Torpemente: ya di mucho, ya hice todo lo que tenía que dar. Todo esto sale a relación de lo siguiente: para cuidar la bendición de Dios, una de las mejores maneras es compartirla. Compartir la bendición. ¿Cuánta bendición estás compartiendo, mi hermano? Quiero finalizar con este versículo, si alguien me ayuda. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice así: he aquí, yo vengo pronto. Te lo vuelvo a leer porque como que no lo captaste. He aquí, yo vengo pronto. ¿Quién está diciendo esto? Cristo viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando habla de corona, habla de gobierno, habla de autoridad, pero también habla de una posición que Dios nos ha dado. Pero también algo muy importante, habla de la victoria que Cristo ganó y que Él nos ha dado. Así que lo que está diciendo Jesús es: retén tu autoridad, retén la dignidad que te he dado, retén la posición que te he dado, retén la victoria que yo gané en la cruz por ti. Reténla y no la deseches. Abrázala, atesórala con todo tu corazón. Querida familia, Dios está dispuesto a bendecirnos mucho más de lo que Él nos ha bendecido, de lo que Él te ha bendecido, de lo que ha bendecido a tu familia, de lo que Él ha bendecido a esta casa. Pero hoy más que nunca debemos de ser agradecidos y entender que todo es por su gracia, por su favor, y que no es por nuestros méritos propios, aunque nos cueste lágrimas obtener esa bendición y mucho sudor y mucho tiempo y mucha perseverancia y muchas oraciones, sino todo es por su gracia. Pero también Dios quiere que hagamos algo, que no solamente vengamos a la iglesia con la expectativa de recibir, sino de recibir y vamos a dar. Porque como le he dicho anteriormente, aquí en la iglesia enseñamos a amar a Dios, pero allá afuera es para que tú aprendas a amar a tu prójimo. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Aquí tú eres una vela, eres una lámpara, pero el otro también lo es. No necesitas luz donde ya hay luz, necesitamos luz donde hay oscuridad. Así que abraza tu bendición, disfruta tu bendición, agradece a Dios por tu bendición, pero también compártela, hace luz en medio de la oscuridad. Si alguien ha recibido este mensaje, póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Puedes levantar tus manos y agradecerle por las bendiciones que ha recibido, amada iglesia? Empieza a orar, por favor. Hay muchas bendiciones que ha recibido. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, 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 Cristo. Gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias que has perdonado mi vida de todos mis pecados. Gracias por la salvación que me has dado, inmerecida por supuesto, pero por tu gracia, y yo la recibo, Señor. Recibo tu salvación no por miedo a irme al infierno, sino porque quiero estar contigo. Gracias por la sanidad que me has dado en mi alma, pero también en mi cuerpo en varias ocasiones, Señor, que me has sanado sin tomar ni siquiera una pastilla. Gracias por la familia que me has dado, mis padres, Señor. Gracias por mis padres, por mis hermanos, hermanas, Señor, por mi amada esposa. Gracias por todos mis familiares, mis sobrinos. Gracias, papito hermoso. Gracias toda mi familia. Oh Dios, gracias por tu Espíritu Santo que me bautizó hace años. Gracias por los dones, gracias por el llamado. Puedo servirte, Señor. Puedo servirte. Puedo servirte. Gracias por toda la gente que tú has ayudado a través de nuestro ministerio. Gracias. Todo es por ti. Gracias por la economía que tú nos has dado, Jesús. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, gracias. Si tú has recibido bendiciones de Dios, que así ha sido, pero no has reaccionado con gratitud, sino tal vez aún te has alejado, unos momentos pídele perdón a Dios. Dile: perdóname, papá, no he sabido apreciarlo, no he sabido valorarlo. Y dice tu palabra que al que tiene se le va a dar más, al que lo aprecia, al que lo valora, al que da de gracia se le va a dar más. Pero aquel que no lo aprecia, que no lo valora,
aún se le quitará. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero que tú sigas añadiendo bendición a mi vida, a mi familia. Quiero apreciarlo, quiero ser agradecido. Quiero valorar lo que tú pones en mi vida, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias Jesús, gracias. Gracias, gracias Cristo. Perdónanos, Señor, porque tú siempre das lo correcto, pero nosotros muchas veces, aunque nos bendigas, a veces hemos reaccionado con infidelidad y con ingratitud. Oh Dios, puedes levantar tus